partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. La voz de la diáspora en Buen Provecho con el profesor Tomás Páez. Buenas tardes, querida audiencia global. Hoy, escuchando ahora el mensaje de la Academia de Ciencias Físicas y Naturales y escuchando que la primera individuo de número que entró a la Academia en esa área fue la profesora Yoconda San Blas. Uno se llena de alegría porque además hoy se celebra exactamente el Día de la Mujer que lo ha dado todo, bueno, yo no entiendo la verdad por qué dicen el Día de la Mujer cuando el Día de la Mujer es todo, pero bueno, hoy se celebra y qué bueno que se hace con esa información de Yoconda como miembro de la Academia. Me parece una excelente noticia, una excelente combinación. Este programa llega a ustedes, querida audiencia, a través de Radio Caracas Radio, rcr750.com, emisora pionera de la radiodifusión venezolana, en el programa también pionero de la diáspora venezolana. La dirección de la estación se encuentra Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilit Sarcaya, en la producción Carla Sons, en los controles José Gregorio González y en la conducción este servidor Tomás Páez. El programa además se retransmite desde Florida, Macor TV, en el estado de Florida. Queríamos comenzar y dedicar este espacio a la reciente decisión que no puede pasar sin elogios, sin un verdadero reconocimiento a lo hecho por los países latinoamericanos en general, más allá de los pequeños brotes de xenofobia, las declaraciones de algunos candidatos, diputados. Estamos hablando de unos cuantos millones de venezolanos en estos momentos en solo Sudamérica. Estoy hablando de México hasta Argentina y Chile. Y allí el país que mayor número de venezolanos ha recibido, que mayor número de venezolanos ha acogido, es Colombia. Colombia tiene en estos momentos 2 millones de venezolanos. Las cifras de Migración Colombia hablan de 1.720.000, 730.000. Pero bueno, todo esto es complicado en el caso, además de Colombia, que tiene los 3 tipos de migración. Tiene la migración pendular, esa que va todos los días, que atraviesa la frontera, que es atendida, que busca recursos en las zonas cercanas, en las zonas próximas, fronterizas. Estamos hablando Maicao, Riohacha por un lado, Cúcuta, y bueno, todas las trochas que son demasiado dinámicas y difíciles de controlar en 2.300 kilómetros de frontera, de una frontera además viva, como dice la gente de la Universidad del Rosario en su observatorio Venezuela, ¿no? Una frontera que más bien es un río, no es un espacio que uno pueda escindir, que pueda separar o la que le pueda colocar trabas, porque cualquier traba convierte el proceso de trabajo en Ureña, San Antonio, Cúcuta, en un proceso migratorio. Entonces, gente que vive en un lado trabaja en el otro, borde de la frontera, porque estar en frontera es distinto a vivirlo desde el centro de la ciudad, desde Bogotá o desde Caracas. Ese país ha desarrollado toda una política y no queda más que quitarse el sombrero frente a lo hecho por Colombia, más allá, repito, de las eventuales declaraciones de la señora alcaldesa de Bogotá, pero que, por ejemplo, el asistente de esa alcaldesa reconoció la importancia de los médicos venezolanos en el combate al coronavirus en ese país. Yo creo que Colombia y el gobierno colombiano
del presidente Duque, de Holmes Trujillo, de la señora Blum en este momento representando el Servicio Internacional, Cancillería, han dado un ejemplo bueno, de altura, además un ejemplo para el mundo. Venezuela, Colombia ha recibido a 2 millones de venezolanos, repito, eso es aproximadamente el 27-26% de nuestra flujo migratorio, de nuestra migración en el mundo. Estamos hablando hoy de más de 6.500.000 venezolanos fuera del país, en 90 países, aunque el señor Maduro nada más reconozca que hay 600.000, es decir, menos del 10% de los venezolanos que están fuera. El desprecio que manifiesta el señor Maduro por los venezolanos dentro y fuera de Venezuela es realmente inexplicable, inentendible, injustificable y además indignante. Y Colombia primero dio unos permisos, los PEP famosos, después buscó otros mecanismos especiales para tratar de atender ese flujo que es pendular, que es de tránsito, porque por allí pasa la población venezolana que va hacia el otro país, Ecuador, hacia el otro gran país, Perú, que recibe a 1 millón de venezolanos. Estamos hablando de que en esos 3 países se concentra cerca del 50% de la migración venezolana, pero también por ahí pasa la gente, los venezolanos, hacia Chile y hacia Argentina, porque, bueno, ya hoy tenemos menos vuelos desde y hacia Venezuela que Haití. Hoy tenemos un ingreso per cápita inferior al de Haití. Hoy un pensionado venezolano está en 0,50 centavos de dólar por mes. No, por mes. Y con 0,50 centavos de dólar, todo el mundo sabe que no se puede comprar absolutamente nada. El tema es tan preocupante de que incluso en un contexto de coronavirus, de fronteras cerradas, de obstáculos, bueno, para impedir que se propague, de los confinamientos de ciudades y países, sin embargo, la migración venezolana siguió creciendo en un contexto adverso. Así será la situación en Venezuela, que los 100.000 que regresaron buscando techo, porque, bueno, porque la situación fue terrible en todos los países latinoamericanos, han decidido retornar con rapidez y llevarse con ellos a familiares y amigos de retorno a los países que han logrado ya ir desentrañando la situación, ir resolviendo, desbloqueando la... hay alguna gente en Venezuela que dice, bueno, que ahorita las cosas sí, hay unos bodegones que están muy buenos en dólares, vamos, se consigue un vinito en $4. Dice, bueno, pero es que $4 es como 8 meses de un pensionado, dedicado nada más a ahorrar para eso, sin comer. Entonces el tema es que eso nada más toca a quién, a los que están en el gobierno, alto gobierno, no en los trabajadores del sector público, en el alto gobierno, y a su red de amigos. Es decir, estamos hablando de un porcentaje realmente ínfimo, y por eso los venezolanos están buscando opciones, y una de esas opciones es Colombia. Bueno, Colombia ha decidido tomar una decisión, valga la redundancia, perdonen ha decidido adoptar la decisión de crear un mecanismo que permita la integración fácil de los venezolanos, reconocerlos, integrarlos, facilitar su acceso al mundo laboral, facilitar su acceso al mundo del emprendimiento, porque hay muchos emprendedores venezolanos en Colombia, así como hay refugiados que las están pasando muy mal, y que gracias a las asociaciones de colombianos y de venezolanos, que las asociaciones producidas entre ellos, nosotros hemos podido o se ha podido atender a las necesidades de estos venezolanos que la están pasando mal, y que en el contexto del coronavirus, donde todos los países se han visto afectados, donde todos los países han decrecido, donde todos los países han perdido empleo, bueno, en esos países los venezolanos están tratando de rehacer su vida, están tratando de garantizar los recursos para enviárselos a los familiares y amigos que quedaron en Venezuela, porque sin esos dólares que se envían,
para una parte importante de la población resulta casi imposible sobrevivir, adquirir medicinas, comprar alimentos y pagar los servicios o pagar los gastos extras de reparación de bombas de agua, bombas de carro, compresores de nevera, etcétera, etcétera. Entonces, Colombia adopta una medida que es ejemplar para el mundo. Si cuando uno ve lo que ocurre en Europa con la normativa de refugiado, de refugio y asilo, que se concentra fundamentalmente en la noción de frontera y en la regularización de quienes llegan a esos países, a los 27 países europeos, uno constata en el caso colombiano la apertura a recibir a los venezolanos en condiciones, difíciles, porque primero no tienen pasaporte o está vencido. Entonces tienen unas cosas que se llaman prórroga, uno no entiende cómo un país con los recursos que llegó a tener Venezuela, que en estos 20 años obtuvo 6 veces los recursos del periodo democrático previo, de los 40 años previos, en solo 20 años, y convirtió eso en miseria absoluta. Es una canallada lo que se ha hecho con Venezuela y con los recursos que están hoy descansando en las manos, en los bolsillos, en los bancos de muchos, algunos de ellos en prisión, algunos de ellos se les ha logrado capturar los recursos que habían robado. Algunos de ellos, por cierto, dieron los golpes de Estado en el año 92 o participaron en esos golpes de Estado y que a nombre de eliminar la corrupción que existía en Venezuela, cuando pareciera que realmente lo que querían ellos era llegar al poder para apropiarse de los recursos, para metérselos en el bolsillo de una sola vez y en cantidades, que da para los bisnietos y tataranietos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que ha hecho Colombia de incorporar, de integrar a los venezolanos para que puedan básicamente entrar rápidamente en el trabajo, para que puedan regularizar su situación y entrar en el sector salud. Han atendido miles de parturientas, pero han atendido 300.000 estudiantes. Hay que recordar que de los 2 millones de venezolanos que hay, 800 y tantas mil, casi 900.000 personas son mujeres y niñas, hoy en el Día de la Mujer. Entonces, lo que tenemos frente a nosotros es un gobierno que ha dicho, que ha reconocido la gravedad, la crisis humanitaria, la miseria que hay en Venezuela, y ha dicho, hay que abrir los brazos y no cerrar fronteras, hay que abrir los brazos y no crear muros, abrir la participación de los venezolanos, facilitar su inserción en el mercado laboral, en el mercado creador de riqueza, en el mercado creador de empleo. Por ello hemos invitado hoy a nuestro programa al responsable, al representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados venezolanos en Colombia, Joseph Merck, quien trabaja en ACNUR, es antropólogo social, profesor además en la Universidad de Ámsterdam, máster y posgrado en Economía del Desarrollo, y una persona comprometida y conocedora de la realidad de la diáspora venezolana en Colombia y de una institución que hace un seguimiento estrecho a la situación de los venezolanos en Colombia, que ha determinado y ha evaluado y está evaluando de manera permanente la situación, los requerimientos en temas de agua, salud, vivienda, trabajo, etcétera, etcétera. Digamos, ahí la documentación que ha levantado ACNUR es muy importante para el diseño de políticas públicas y esperemos que en el próximo segmento tengamos y contemos con la presencia de Joseph Merck para continuar hablando de su perspectiva, de su visión, de cómo está abordando Colombia y su análisis de cómo está abordando Colombia el tema de la diáspora venezolana en ese país. Así que al regreso esperamos que Joseph Merck se conecte para seguir hablando de este tema que nos ocupa, el país que cobija a cerca del 30% de los venezolanos en diáspora. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho.
por RCR 750, la radio que se ve. Y síganos en Twitter en @RCR750. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión, de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba, solo por RCR, porque lo bueno une. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Aló. Bueno, estamos esperando, ya nos comunicamos con Joseph Merck para que se incorpore, pero mientras tanto lo voy presentando. Joseph Merck tiene la responsabilidad, la enorme responsabilidad sobre sus hombros, una responsabilidad que le fue asignada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas como representante de las Naciones Unidas en el ámbito de los refugiados venezolanos en Colombia. Además, trabaja en ACNUR desde hace muchos años, desde el año 1989, es antropólogo social de la Universidad de Ámsterdam, máster y posgrado en Economía del Desarrollo, y repito, tiene una enorme responsabilidad, hace un seguimiento estrecho a los venezolanos y a la diáspora venezolana y a los refugiados venezolanos, inmigrantes venezolanos. Todo refugiado es un migrante, no todo migrante es un refugiado. Eso vale la pena establecer esa diferenciación. Esperemos que se conecte, mientras tanto, diciendo que Colombia ha dado una respuesta importantísima a todo lo que está ocurriendo con la diáspora venezolana. Es un mecanismo, es una forma de proteger
a la diáspora, que además se ha producido de una manera masiva. Es decir, desde el año 1998 hasta el año 2015 salían aproximadamente de Venezuela 120.000 venezolanos por año. Y eso comenzó el día 1, en el momento en el que el difunto llegó al poder. La gente comenzó a irse de manera graneada, relacionada con eventos políticos y situaciones. La hemos documentado, ha habido saltos y picos, pero ha sido sistemática. No ha cesado de crecer la diáspora venezolana desde 1998, el día 1, repito. A partir del año 2016, esta diáspora se multiplica por 10, ya no es 120.000 personas por año, sino que ya es 1.200.000 personas por año, números más, números menos. Estamos hablando de promedios, aquí no hay números exactos, hay muchas fuentes diversas, pero en todo caso el volumen creció de manera significativa. Aló, ¿ya se incorporó Joseph? Carla. Ok. Sí, estoy. Bueno, ya te habíamos presentado, Joseph, solo reiterarlo, alto comisionado, representante del alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados de Colombia, es antropólogo social, y ya habíamos planteado el marco general de la migración venezolana en Colombia, y lo que queríamos es conocer tú, dado que tú trabajas con eso, ¿cómo estás viendo tú la diáspora venezolana en Colombia? Después nos gustaría evaluar contigo tu impresión acerca de la decisión política importantísima, yo creo que además absolutamente novedosa, del gobierno de Duque en Colombia a la diáspora venezolana. Pero tú que conoces la diáspora, dinos la situación en la que está, las necesidades, etcétera, etcétera. Y muchas gracias, Joseph, por aceptar la invitación a nuestro programa. Bueno, Tomás, muchísimas gracias por tenerme en tu programa. Primero, es un placer estar con ustedes. El tema de exilio, ¿no? Nos interesa mucho. Como agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, claro, ACNUR está muy involucrado, ¿no? en toda la diáspora que existe desde Venezuela, ¿no? Entre la OIM y ACNUR ya hablamos de más de 5.5 millones de venezolanos que han salido de su país. Y aquí yo como representante de ACNUR en Colombia, aquí estamos con más de 1.8 millones, ¿no? Y bueno, todos los días estamos viendo que la gente sigue viniendo, aunque la frontera oficialmente está cerrada. Nosotros muchas veces nos encontramos en las rutas de los caminantes y sí, sigue llegando personas, ¿no? Que entran por Arauca, que entran por Cúcuta, por La Guajira, muchas veces, ¿no? Con el destino final aquí en Bogotá o en otras ciudades grandes de Colombia, o también van hasta Ecuador, Perú y hasta Chile, ¿no? Entonces, estamos viendo que el flujo continúa. Y sí, estamos sumamente entusiasmados de lo que dijiste, Tomás, sobre lo que llamamos el Estatuto Temporal de Protección, porque pensamos que este es lo que se necesita, una regularización de la población venezolana en Colombia. Joseph, sobre las diásporas hay muchos mitos y falacias, ¿no? Uno la ha escuchado en Panamá, se la hemos escuchado ahora a un candidato en Perú, se la hemos escuchado a una diputado en Perú. Son mitos que contribuyen incluso a la xenofobia. Estamos hablando de el migrante destruye empleo, el migrante destruye salarios, el migrante destruye cultura, el migrante destruye el sentido de la identidad nacional, el migrante roba, a pesar de que los estudios demuestran todo lo contrario. El propio Colombia ha demostrado que la diáspora venezolana ha hecho una contribución enorme al crecimiento del PIB de ese país, incluso los refugiados, es decir, no solamente los migrantes
quienes han hecho inversiones importantes en el tema petrolero, alimento, farmacéutico, industrial, etcétera, sino también los propios refugiados. Yo he visto en Bucaramanga algunos proyectos emprendedores interesantísimos relacionados con el tema ambiental. Me dice, ¿cómo ves tú ese tema de el crecimiento de la xenofobia? ¿A qué se debe? ¿Por qué esos mitos, si tienes tantas evidencias en contra? ¿Cómo lo explican y cómo crees tú, con tu experiencia en el área, cómo puede abordar uno ese asunto? Bueno, primero, eso es parte de nuestro trabajo, ¿no? Combatir la xenofobia y explicar, ¿no? Más bien que flujos de refugiados y migrantes, más bien hay que, ¿no? Cuando están en una forma regular, hay que verlos como una oportunidad. Y no es diferente en Colombia ni en otros países de América Latina. Nuestra opinión es que la migración, el tema de refugiados, es una oportunidad para los países que reciben estas personas, que muchas veces son personas con un nivel educativo bastante alto y con muchas, ¿no?, ganas de trabajar. Sin embargo, claro, y ahora más que todo durante el tiempo de la pandemia, hay muchos mitos, hay muchos temores, ¿no? La población aquí en Colombia dice, bueno, que los venezolanos vienen con el COVID-19, muchos malos entendidos, muchos, bueno, prejuicios que existen y que hay que combatir, ¿no? Yo creo que allí como ACNUR tenemos una campaña que es muy bonita y les invito a conocer nuestra campaña que se llama Somos Panas Colombia, que realmente invita a todo el pueblo, pero también a los venezolanos mismos, de reforzar, ¿no?, los lazos de hermandad que siempre han existido entre Colombia y Venezuela. Todos sabemos que muchos colombianos en décadas pasadas se fueron hacia Venezuela, ¿no?, por muchas razones, pero también por razones de violencia que se vivía aquí en partes de Colombia. Y ahora más bien está al revés. Tenemos que pensar en la reciprocidad del pueblo colombiano hacia el pueblo venezolano. En general, yo diría que el pueblo colombiano es un pueblo hospitalario, porque habla a veces sobre los miedos, los temores que tiene. Sin embargo, cuando tiene un vecino venezolano, es el mejor amigo. O hablan sobre los arepas y comparte arepas, etc. Entonces, yo creo que hay mucha posibilidad de llamar a la solidaridad y la convivencia entre estos dos pueblos que al final se parecen mucho, ¿no? Hablan el mismo idioma, muchos tienen la misma religión, la misma música. Entonces, yo creo que aquí tenemos una situación que nos permite trabajar en contra de la xenofobia y realmente ver cómo, ¿no?, a través de la música, a través del deporte, más bien dejar lazos entre pueblos que al final son pueblos muy parecidos. Ese programa, Somos Panas, de verdad que a mí me llama la atención cuando lo conocí. Creo que además es una hermosa iniciativa. Hay muchas iniciativas, esas que ustedes han desarrollado me parece fabulosa, porque sirve para quebrar obstáculos en el diálogo, porque Colombia siempre fue un país que exportó migrantes, ¿no? Exportó ciudadanos. Aproximadamente Colombia tiene en total como 6 millones de colombianos fuera, pero al mismo tiempo tiene como 7 millones de desplazados dentro, producto de la confrontación de 7 décadas de confrontación con el FARC, ELN, que todavía persisten con la droga, con los paramilitares, etc. Colombia y Venezuela tenían un comercio insignificante antes de la década, finales de la década de los 80. Era de aproximadamente 80 millones de dólares, a pesar de que existía la Comunidad Andina de Naciones. A partir del 90, cuando se liberaliza la economía, digamos, se liberaliza la inversión, se monta llegó a alcanzar 7.000, 8.000 millones de dólares, y eso es bueno para ambos países, ¿no? Entonces, hemos hecho 2 encuentros, o se han hecho 2 encuentros en los que hemos participado. Uno es el tema de la xenofobia, liderado por cierto, por la Universidad de La Sabana, en Bogotá,
Y el otro, donde participó Felipe Muñoz, que era el representante de Fronteras o Migraciones en Colombia, y Andrew Seal, que es el coordinador del Migration Policy Institute, y otras especialistas y estudiosos dicen, planteando lo siguiente, y era más en términos de consulta, a ver, y tu opinión, conocerla, pasar de la migración como problema a la migración como oportunidad de integración, a la migración, es decir, el hecho de tener 2 millones de venezolanos en Colombia, 400.000 en Ecuador, 1 millón en Perú, oye, no es un problema, es parte de la solución. ¿Qué piensas tú de eso, dada la experiencia que ustedes tienen y dado el conocimiento, porque ustedes evalúan requerimientos, formación, perfil, edades, un bono demográfico, lo que hoy están recibiendo los países, ¿no? Así es, Tomás. El tema de ver el tema de refugiados y migrantes como oportunidad nos parece muy importante, y lo hemos visto en muchas partes del mundo, que en un principio, claro, la gente se asusta, lo ven como una crisis humanitaria, pero no hay que olvidar que la población, por ejemplo, la población venezolana en Colombia, tiene mucha capacidad de aportar, ¿no?, a la economía colombiana. Por ejemplo, siempre tenemos discusiones sobre ahora, ¿no?, en la pandemia, si podemos involucrar a personal médico venezolano que está aquí en Colombia en la respuesta a la pandemia. Inclusive ahora en la campaña nacional de vacunación contra el COVID-19, sería excelente tener el apoyo de todo el personal médico venezolano que existe aquí en Colombia. Y así hay muchos ejemplos, Tomás. El tema de la cosecha del café, ¿no? Si uno va al eje cafetero aquí en Colombia, todos te dicen que realmente ellos están muy felices con la mano de obra de Venezuela, porque en muchas situaciones la mano de obra colombiana ya no está disponible o tiene otras prioridades. Entonces, yo creo que realmente cuando lo trabajamos bien entre todos, con el Ministerio de Trabajo, con el Servicio Público de Empleo, con el sector privado, ¿no?, realmente podemos hacer un gran avance en la integración socioeconómica de la población venezolana aquí en Colombia, y ahora más, ¿no?, porque la integración socioeconómica, en mi opinión, empieza con la regularización de las personas. Porque si uno no tiene un documento, si uno no tiene un estatus regular, muchas veces no tiene otra opción de trabajar en el sector informal, ¿no? Que de hecho la gran mayoría de los venezolanos aquí en Colombia encuentran trabajos en el sector informal de la economía. Ojalá a través del Estatuto Temporal de Protección podamos formalizar mejor en la participación de los venezolanos en la economía de Colombia, porque creo que además, ¿no?, si uno tiene un trabajo, después puede aportar al seguro social, puede afiliarse en el sistema de salud, y bueno, ojalá, ¿no?, puede empezar a pagar impuestos como cualquier persona, ¿no? Y ahí el tema de la igualdad entre el trabajador colombiano y el trabajador venezolano es muy importante. Igualdad en el tema de derechos, obligaciones, etc. Joseph, me dejas varias preguntas para el próximo segmento, el tema del mejor aprovechamiento del capital humano, un tema asociado que es el de las remesas, el tema de la regularización y el tema de la informalidad. Pero eso lo vamos a analizar después de que lleguemos, de que retornemos de la publicidad al próximo segmento de nuestro programa. Excelente. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter,
@RCR750, la radio que se ve. En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado personal de toda la familia. En Arnamar nos sentimos orgullosos de ofrecer tratamientos especiales para el cabello y para la piel tanto de adultos como de niños, bajo las más estrictas normas internacionales. Y en Arnamar siempre estamos innovando para satisfacer las exigencias de la calidad de vida de hoy. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. Contigo. Que les habla Eduardo Battistini de Primero Justicia. Una de las grandes enseñanzas que vamos a tener los venezolanos después de todo este proceso que estamos viviendo es a valorar cada vez más lo que tenemos en Venezuela. Porque hoy en día, por ejemplo, un venezolano que está afuera se ha ido acostumbrando a que los servicios públicos cuestan, se ha ido acostumbrando a que nada puede ser gratis, porque nada gratis es sostenible en el tiempo. Y yo espero y aspiro que cuando vayamos a Venezuela, la reconstrucción de nuestro país no solamente sea una reconstrucción física de la destrucción que ha hecho el chavismo en la infraestructura y en la economía venezolana, sino también vayamos a una reconstrucción de la forma de pensar y de cómo nosotros afrontamos el ser ciudadanos realmente en el marco de un país que necesita de una ciudadanía que colabore y que sea parte de la solución y no sea parte del problema. Contigo, solo por RCR, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Usted escucha Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Ya de regreso a nuestro último segmento del programa La Voz de la Diáspora en Buen Provecho, estamos con Joseph Merck, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados venezolanos en Colombia, es antropólogo social, graduado en la Universidad de Ámsterdam con posgrado, máster en Economía del Desarrollo y es conocedor de la realidad de la diáspora venezolana en Colombia. Lo conocí en el año 2018 en un evento donde estaba desgraciadamente el fallecido Holmes Trujillo. Es una pérdida porque de verdad fue una persona comprometida con Venezuela y Colombia lo ha sido. Decía antes de irnos al corte, Joseph, que a mí me dejaban 3 o 4 cosas, ¿no? La primera es el tema de la regularización, que yo creo que ha sido claro y yo creo que es necesario profundizar en ello porque es vital para la inserción de cualquier, y además eso evita las industrias diaspóricas de la trata de blancas para obtener, porque facilita la inserción de la... Después está el tema de las remesas, porque a la medida en que hay menos recursos, hay menos remesas, y al haber menos remesas, eso estimula el proceso migratorio de venezolanos y por eso no ha cesado, digamos, ha sido incesante, incluso en un contexto de frontera cerrada, ¿no? Pues salen por Maicao, por el Arauca, por todos lados. Y hay otro asunto que es el tema, 2 asuntos más, el tema de las ciudades, porque no es lo mismo que Bogotá reciba 400.000 venezolanos que Barranquilla reciba 300.000 venezolanos. Son situaciones distintas y luego las políticas se diseñan en el plano central, pero para que eso baje a los planos locales donde en efecto se lleva el proceso migratorio que ocurre en ciudades, ahí hay una necesidad de mayor ajuste. Y el último tema que quería plantear es el de la informalidad. A mí siempre me preguntan por ese asunto. Yo le digo, bueno, si el 70% de los trabajadores peruanos trabajan en la informalidad, ¿cómo le vas a pedir tú que el trabajador que llegue no entre en la informalidad? Ese es el sector empleador. Igual en Colombia. En Colombia estamos hablando de 50, 60%. Entonces es muy difícil que quien llega pase a la economía informal de inmediato cuando la economía gruesa es la informal. Digamos, no es un tema de los venezolanos, es un tema de los ciudadanos de esos países. Quiero tu opinión sobre todo eso. Así que el micrófono es tuyo, Joseph.
Muchas gracias, Tomás. Son muchos temas, pero temas muy relevantes, muy importantes. Déjame empezar con el Estatuto Temporal de Protección, ¿no? Y la necesidad de regularizar la población venezolana en Colombia. Yo creo que es un gran proyecto, ¿no? Anunciado por el presidente Duque hace un tiempo atrás, hace algunos días atrás. Ya tenemos un decreto. Realmente yo creo que el tema de regularizar la población venezolana es muy necesario. Eh, no solo para el tema del trabajo, de la integración socioeconómica, también para que la gente está reconocido, ¿no? Que tengan un estatus regular. No hay que olvidar, Tomás, en este momento hay casi 1 millón o tal vez más de 1 millón de venezolanos que no tienen ningún estatus regular en Colombia. No tienen documentos, no tienen problemas de acceder al sistema de salud, solo recibe atención de urgencia en el sistema de salud. Entonces hay muchos temas. También inclusive en la educación, ¿no? Hay muchos niños, niñas venezolanos que están estudiando, pero que llegan al bachillerato y no pueden tener su diploma. ¿Por qué? Porque no tienen ningún estatus regular en Colombia. Entonces, el tema de la regularización es fundamental para la integración de los venezolanos en Colombia. Además, también siempre hablamos antes sobre la xenofobia. Yo creo que también les conviene a los colombianos saber cuántos venezolanos están en Colombia, dónde están, quiénes son, cuáles son sus perfiles, porque como hablamos antes, ¿no? Hay que ver este tema como una oportunidad. Y hay muchos venezolanos que tienen un nivel educativo bastante interesante, entre técnicos y académicos, que puede servir mucho a la economía colombiana, ¿no? Inclusive yo escuché que muchos venezolanos se integran en call centers porque hablan bien los idiomas. Entonces yo creo que el tema de regularizar a través del Estatuto Temporal de Protección es una medida muy buena. Por supuesto hay que trabajarlo, ¿no? Hay que registrar, hay que caracterizar la población venezolana, hay que pedir que los venezolanos se presenten para compartir sus datos biométricos, ¿no? Y luego también cada venezolano va a recibir un plástico, una tarjeta que regularice su estancia aquí en Colombia. En cuanto a las remesas, Tomás, yo creo que es un tema muy importante, lo hemos visto. Durante la pandemia, ¿por qué tantos venezolanos se fueron, ¿no? Regresaron a Venezuela? Porque ya no tenían trabajo, no tenían medios de vida, ni en el sector informal, ni en el sector formal. Entonces ya no podían enviar remesas a Venezuela y pensaban, bueno, ¿qué hago acá? ¿No? Ojalá, ¿no? Con la reapertura de la economía, con el Estatuto Temporal de Protección, la gente puede tener una situación un poco más estable y seguir enviando dinero a sus familiares en Venezuela, ¿no? Igual, yo creo que, como estabas diciendo, sobre el tema formal versus informal, todos sabemos que hay muchas ciudades en Colombia donde el sector informal es más grande que el sector formal. Nosotros viajamos mucho a Cúcuta, sabemos ahí que la informalidad llega al 70%, tanto para colombianos como para venezolanos. Sin embargo, también nos parece importante tratar de promover el trabajo formal, también para evitar la explotación que existe, ¿no? La explotación laboral, inclusive el maltrato, ¿no? De muchos trabajadores que están en el sector informal, que o no recibe pago, o recibe poco pago, o abajo del salario mínimo. Hay muchos colombianos que se quejan que los venezolanos están robando los trabajos. ¿Por qué? Porque muchas veces no recibe el pago que debería recibir. Y creo que con la regularización
la competencia entre trabajadores venezolanos y colombianos va a estar más igual, porque todos van a tener que seguir recibiendo el salario mínimo o más, por supuesto, pero dependiendo del trabajo y de la educación que tienen. Entonces, ojalá, inclusive, la regularización de la población venezolana puede no terminar la explotación laboral y los malos pagos que muchas veces reciben los venezolanos. Joseph, Venezuela fue un país, hasta durante 200 años, fue un país receptor de migrantes. En el año 1840 recibimos migrantes alemanes y que se creó en Venezuela la colonia Tovar. Y durante el siglo pasado recibimos migración de España, Italia, 300.000 italianos llegaron en la década del 50, portugueses tenemos como 400.000, libios, sirios, chinos tenemos. Entonces, Venezuela es un posgrado y Venezuela supo aprovechar todas esas capacidades, ¿no? Y yo siento que cuando escucho las declaraciones del candidato peruano o de la diputada o de alguna gente, yo siento que no hay una verdadera comprensión de la importancia de la migración y del verdadero aprovechamiento. Yo creo que otra ventaja que tiene la regularización que permite aprovechar, yo creo que ya tú lo señalaste, solo lo refuerzo, aprovechar la capacidad de ese recurso humano. Nosotros tenemos médicos, tenemos ingenieros. Algunos médicos estaban lavando carros o vehículos en Bogotá. Dice, bueno, qué bueno sería tener ese señor, no sé, en Cali, en Medellín, en Barranquilla, en Riohacha, que lo necesitan. Por cierto que en Riohacha hay una cosa muy linda, que es una señora que montó un cementerio para los venezolanos. Entonces tú dices, oye, qué buenas iniciativas, porque el venezolano que sale ni siquiera tiene derecho a ser atendido por parte de su gobierno que lo desconoce, y cuando a mí me preguntan por la xenofobia, yo digo que la xenofobia de Perú o de Colombia es pequeñísima en relación con la xenofobia del gobierno venezolano hacia sus ciudadanos, porque la peor de la xenofobia es desconocer al otro, desconocer su existencia. Y en Venezuela no hay datos sobre la migración venezolana. Entonces, ese estatuto migratorio ayuda a regularizar. Pero te había dejado una pregunta en relación con las ciudades. La migración no llega a Colombia, la migración llega a Cúcuta y genera unos problemas en Cúcuta varios. El de la migración pendular, el de la migración de tránsito y el de la migración que va a quedarse. La migración de Barranquilla, que tiene una situación particular, no es de las regiones más desarrolladas, la migración a Medellín o la migración a Cali o al sur de Colombia. ¿Cómo ves tú el papel de las ciudades en el tema migratorio? Porque me parece que esa es una línea de trabajo. Yo ya no, ni siquiera nosotros estamos trabajando con los datos. ¿Cuántos? No, ni siquiera estamos trabajando con los datos a escala país, sino a escala ciudad. Entonces, para ir cerrando, porque nos quedan pocos minutos, dinos tu opinión, por favor, y tus palabras en relación a el presente y futuro. ¿Cómo estás viendo el futuro de la diáspora venezolana en Colombia con estas dos preguntas, ciudades y futuro? Muy bien, Tomás. Sí, el tema que muchas veces nos olvidamos que la gran mayoría de los venezolanos en Colombia están en ciudades grandes, ¿no? Yo he dicho varias veces que hay que, también como nosotros, ¿no? La cooperación internacional, tenemos que cambiar nuestra respuesta y descucutizar, ¿no? Porque siempre hablamos sobre Cúcuta y sobre Arauca, La Guajira, etcétera, pero aquí en Bogotá o Medellín, Cali, hay mucho trabajo y hay que trabajar estrechamente con las autoridades locales. Nosotros hemos tenido reuniones con la alcaldesa de Bogotá, con el alcalde de Cali y Medellín, trabajamos muy cercanamente con la alcaldía. Porque ahora con el Estatuto Temporal de Protección son ellos también que tienen que estar muy involucrados en este proyecto que puede ser un proyecto tan lindo. Si realmente logramos la integración socioeconómica,
hay que hacerlo con las autoridades locales. Entonces, las ciudades son sumamente importantes porque hay muchos temas también relacionados, no solo el tema de trabajo, el tema de vivienda, ¿no? Muchos venezolanos sufrieron durante la pandemia porque ya no pudieron pagar el arriendo y había muchos desalojos y mucha gente por eso también no tenía otra opción que regresar a Venezuela. Entonces necesitamos proyectos de apoyar, ¿no? A través del sector privado la integración de los trabajadores venezolanos, pero también proyectos humanitarios, ¿no? Inclusive con la alcaldesa de Bogotá hablamos sobre la necesidad de involucrar a todos los venezolanos, incluir a todos los venezolanos en el Plan Nacional de Vacunación. Entonces son muchos temas que también a través de este Estatuto Temporal de Protección podemos avanzar muy rápidamente en estos temas. Yo creo que es sumamente importante no solo quedarse en la respuesta humanitaria, pero también tener una respuesta más a mediano o largo plazo, ¿no? Ojalá en algún momento también los venezolanos puedan regresar a su país para trabajar allí, pero por el momento que la crisis todavía afecta mucho a Venezuela, hay que ver cómo aprovechar, ¿no? el conocimiento de los venezolanos aquí en Colombia. Gracias, Joseph. El tiempo es implacable. Gracias por tu tiempo, gracias por el trabajo que realizas, gracias por el apoyo que brindas a los venezolanos, a la diáspora venezolana en Colombia. Y como dice, hay programas de emprendimiento en Bogotá con la Cámara de Comercio, hay que involucrar al sector privado directamente en esto. Nos vemos la próxima semana, como de costumbre, en La Voz de la Diáspora. En buen provecho. La Voz de la Diáspora, en buen provecho, con el profesor Tomás Páez. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter como @RCR750, la radio que se ve.